poner a grabar. Entonces, seguimos con esto. Mutéenme los micrófonos, por favor. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula que tenemos. ¿Está bien? Vamos a ver los posibles despejes. Si yo tengo corriente igual a voltaje sobre resistencia, ¿está bien? Imagínense fuese estas letras. Si yo necesito calcular la corriente, y a mí me dan el voltaje, que después vamos a ver, me dan el voltaje y un valor de resistencia de un determinado circuito, yo aplico esta fórmula. ¿Está bien? Ahora, veamos los posibles despejes. Imagínense que yo quiero despejar, alguien me dice, mira, la resistencia en un circuito es de tantos ohm y circula por tal lugar cierta cantidad de amperes. ¿Qué voltaje tendrá el circuito? O sea, tenés que calcular el voltaje. Bueno, esta R que me está molestando y está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? I por R, y eso me va a dar el voltaje que yo tenga que calcular en un determinado circuito. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra que me faltaría? Si a mí me piden R. ¿Está bien? Si a mí me piden R, o hago así, rápido, o si no, bueno, digo, esto que está dividiendo pasa multiplicando, me queda I por R igual a B, y ahora como tengo que despejar R y la que me molesta es I y está multiplicando, I pasará dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? R igual a B sobre I. Acá saco la tercera formulita que a mí me va a ayudar para cuando tenga que resolver algún tipo de enunciado, donde de alguna manera, ¿sí?, entren a jugar estos tres parámetros. ¿Estamos? De ahí, de estas tres fórmulas, que viene justamente lo que yo les mencionaba o le adelantaba acá. ¿Qué le adelantaba acá? Que era esto. Uno a veces encuentra esta reglita mnemotécnica, es un triángulo, una raya acá y un palito acá. Entonces después es como pone rey. Rey, es como si este fuese voltaje. ¿Está bien? Entonces, si a mí me piden R, R es voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. ¿Está bien? Si a mí me piden I, ¿qué va a ser? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Y si a mí me piden voltaje, es I por R. Es I por R, o R por I. ¿Está bien? Estas dos que están acá abajo como si se multiplicaran. De alguna manera este triangulito es como una ayuda de memoria, por si no me acuerdo a este tipo de despeje. ¿Está bien? Una tontería, pero bueno, todo suma. ¿Está? Bien. Ya tenemos la parte, digamos, matemática. Ahora vamos a ver, digamos, los símbolos. ¿Está bien? Vamos a ver los símbolos. Si yo tengo esto, ¿sí? Esto es una fuente, ¿sí? Una pila, una batería, ¿sí? Se simboliza de esta manera, ¿sí? Con un palito más largo y un palito más corto. El palito más largo representa el borne positivo, por decirlo así, ¿está? Y el palito más corto representa el borne negativo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una pila, que tiene acá, digamos, el capuchoncito, uno sabe que el capuchoncito este que está acá es positivo en la pila. Y esto que está acá abajo plano, donde va al resorte, digamos, del control remoto, es negativo. Entonces, esta pila, ¿cómo se la simbolizaría al momento de traspasarlo a una hoja para armar un circuito, un bosquejo? Bueno, este sería el símbolo. ¿Está bien? De resistencia. Perdón, de fuente. ¿Está bien? De una pila. O una batería, que serían varias.
en conjunto. ¿Está bien? Imagínense que ustedes en el control remoto por ahí tienen dos, que si se fijan están conectadas una a continuación de la otra. Es como que viene así, y después, vamos a hacer acá, tenemos una pila, donde acá está el positivo y negativo, y es como que la otra sigue acá abajo. ¿Está bien? Sigue conectada acá abajo, y donde este es el positivo y negativo. ¿Está bien? ¿Cómo de esto se traspasa a algo más gráfico en el momento de hacer un circuito? Bueno, si una pila es una fuente de esta, dos pilas así, una seguida de otra, será dos dibujitos continuos de este esquema. O sea, será un palito largo, un palito corto, donde uno es positivo y el otro es negativo, y a continuación otro palito largo y otro palito corto enseguida. Positivo, negativo. ¿Está bien? Serían, digamos, un dibujito de esto, pero uno seguido del otro. Que serían, digamos, las dos pilas que uno a veces encuentra en el control remoto y eso. ¿Está bien? Este sería el símbolo de la fuente, por decirlo así. La fuente, el voltaje, lo que genera voltaje. Después, la resistencia, ¿sí? Todo tipo de resistencia, cuando uno dice, bueno, hay una resistencia al circuito o algo, ¿sí? El símbolo de resistencia se pone así. ¿Está bien? Es una línea con 4 o 5 triangulitos en forma triangular, zigzag, ¿sí? Y esto es el símbolo de resistencia. ¿Está bien? ¿El primero era fuente? Sí. Esto es la fuente o voltaje, por decirlo así, voltaje. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿A qué voy con esto, esta simbología? Es que en vez de hacer algo así, como unas lamparitas, y uno haría una lamparita tratando de dibujar la lámpara que uno ve, ¿sí? El cable y la resistencia y la pila, uno lleva ese dibujo que por ahí uno vería más, tendría más a mano, cómo dibujarlo con estos símbolos. Y cómo a ustedes les puede aparecer en algún tipo de prospecto o en algún libro donde aparezcan estas simbologías. Cuando aparezca esta simbología, decía, ah, esto es una fuente continua, después veremos, pero es algo que me produce un cierto voltaje. Esto que está acá, ah, eso es una resistencia que ofrece el circuito. Puede ser un aparato, puede ser el propio cable, etc. ¿Está bien? Pero uno ya es como que dice, ah, ve estos símbolos y dice ya, esto es sinónimo de resistencia, esto es sinónimo de una fuente o generador de voltaje. ¿Está bien? Esos son los símbolos más, digamos, los más comunes. Ahora, yo les había dicho que los electrones iban de un lugar donde había átomos en exceso de electrones a un lugar donde le faltaban electrones, ¿está bien? Entonces, el conductor, yo necesito que entre esos dos lugares exista un camino para que los electrones vayan desde esa zona de iones negativos, de exceso de iones negativos, a ese lugar donde hay iones positivos, ¿está bien? Entonces, si yo acá tengo una fuente o una pila donde hay dos espacios acá con exceso de iones negativos, acá exceso de iones positivos, para que haya una circulación de electrones yo necesito un circuito cerrado o un camino que de alguna manera me permite esa circulación de electrones que fluyan de acá y lleguen al otro punto. ¿Se entiende? Entonces siempre tengo que tener un circuito cerrado para que circulen electrones. ¿A qué voy? Si un cable de una máquina cortapasto se corta y no me anda mal la máquina cortapasto, ¿qué es lo que pasó ahí? Se interrumpió el circuito, porque no se cerró el circuito o se cortó un cable, se quemó, ¿está bien? Y no hay más paso de electrones.
Entonces, vamos a hacer un dibujito utilizando todas estas cosas. ¿Cuál sería el dibujito? Es poner una fuente, la que genera el voltaje, positivo o negativo, un camino para donde circulen los electrones, y una resistencia, que puede ser un motor, un bombeador, una resistencia de la vela que produce un calefactor, ¿está bien? La resistencia esto puede ser de un termoeléctrico, por ejemplo, la resistencia interna de la plancha, ¿está bien? Que tiene también algo que va cortando, que prende la lucecita que corta, ¿sí? Que es por una dilatación de un bimetal, eso tiene que ver con dilatación, ¿está bien? Pero produce una cierta resistencia interna. Y estamos unificando el símbolo de fuente, el símbolo de resistencia, y lo estamos unificando haciendo un cierre de circuito. Entonces, este circuito, con el que vamos a manejarnos de ahora en adelante, ¿está bien? Donde este es un ejemplo básico, donde hay una fuente, que puede ser una pila, una batería de auto, y esta resistencia puede simular una lamparita que yo quiero prender. ¿Está bien? En este caso puede ser el control remoto que yo quiero que active y prenda la tele. ¿Está bien? Pero que internamente ese control remoto produce o tiene una cierta resistencia interna. Entonces, si ustedes lo ven así, hay un camino entre estos electrones, exceso de electrones que hay acá, ven un camino medio obstaculizado, pero lo ven, que puede llegar al otro extremo para neutralizar cargas. Entonces, si yo acá tengo un interruptor que le corto el paso, una tecla, acá está abierto el circuito, entonces estos electrones no ven un camino directo para neutralizar las cargas de acá. ¿Está bien? Pero si yo cierro la tecla, al interruptor, llámese interruptor de dormitorio para prender una lamparita, apagarla, ¿está bien? ¿Qué es lo que logro? Cierro el circuito y ahí, desde el borde negativo, empiezan a circular electrones que van a pasar por este camino, llámese conductor, un cable, como en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, van a pasar por la resistencia interna de un aparato, que les comenté, pasan por esa resistencia, pasan por el interruptor que está cerrado, llegando a neutralizar cargas en el borde positivo de la fuente o pila. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Es que, haciendo hincapié en que siempre para que exista una circulación de corriente eléctrica, tiene que establecerse un circuito cerrado. ¿Está bien? Un circuito cerrado. Porque si acá yo tengo cortado el cable por alguna razón, y esos electrones nunca saldrían de acá para neutralizar cargas del polo positivo. ¿Se entiende? Entonces yo siempre necesito un camino cerrado. Un circuito. Esto es lo que se llama circuito. ¿Está bien? Cerrado. ¿Sí? Esos circuitos que uno va a caminar o corre, que está dando vueltas como loco ahí, sí, 10, 12 vueltas, bueno, esto también es como un circuito, ¿por qué? Porque hay electrones que están saliendo de acá, mientras tenga esto cerrado, y van a seguir continuamente pasando, desde el negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo, ¿está bien? Hasta neutralizarse o acabarse la pila, las cargas, neutralizarse las cargas, ¿está bien? Bueno, eso es importante también, tener un circuito cerrado. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Vamos a imaginar que esta pila es justamente una pila. Es una fuente. ¿Qué dijimos? Cuando hablamos de voltaje, vamos a imaginar que es lo que dice ahí la pila de costadito, 1,5 volts. Entonces ponemos acá que esta fuente llamada, que es de B, dijimos que la simbolizamos con la letra B, y que valía 1,5 volt, y ahí aparece la B corta de vuelta, de volt, no sé si se ve. Vamos a ponerla más acá, más grande.
Esto es la fuente de voltaje, que es igual a 1,5 volt. 1,5 y esta vez la unidad, volt. Es la que aparece en la pila. ¿Está bien? Esta resistencia, vamos a darle un valor para ir aceitándonos cómo es la unidad que acompaña a la resistencia. Vamos a ver que, suponer que valga 5. Y la unidad que acompañaba acá era el ohm. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se simbolizaba? Con la letra omega invertida. La letra omega. Entonces, vamos a poner más limpio. Resistencia R igual. R de resistencia igual a 5 ohm. ¿Está? Imagínense que yo tengo este obstáculo, esta resistencia, ¿está bien? Que vale 5 ohm. Y tengo esta pila. Hay un cablecito que me cierra el circuito, cierro acá la llave y empieza a circular corriente. Entonces yo quisiera saber de alguna manera cuánta corriente es la que circula. ¿Está bien? Entonces, bueno, haciendo hincapié en la fórmula, ¿uno qué es lo que hace? Utiliza esta fórmula. Si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia y tengo que calcular la corriente eléctrica, aplico esta formulita. Estas dos son las derivadas. Entonces, corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Está bien? Listo. Reemplazo. El voltaje, vengo acá, el voltaje es igual a 1,5 volts. Pongo 1,5 volts. Y la resistencia es de 5 ohm. Entonces 5 ohm consumida. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago luego? Y hago la división entre 1,5 dividido 5. ¿Está bien? 0,3. 0,3. Perfecto. ¿Y qué unidad me va a dar? Dijimos que la de corriente eléctrica, la intensidad de corriente era ampere. Se ponía la A mayúscula. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo divido volt dividido ohm, que es como se dice así, volt, y se escribe la unidad B, y ohm se escribe esta letra omega, el valor entre la división entre estas dos unidades da como símbolo ampere, la unidad madre de corriente eléctrica. ¿Está bien? Perdón. ¿Sí? Siempre de ampere, profe. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre va a dar ampere, ¿sí? Siempre que el voltaje esté en volt y la resistencia esté en ohm. ¿Está bien? Porque después vamos a hacer un jueguito de unidades de vuelta. Usted va a decir, qué hincha, profe, con las unidades. Pero es que lo van a tener así, y así se las presenta. Aquel que quiera seguir la licenciatura, ¿está bien? Se va a encontrar con cosas de cambios de unidades, ¿está bien? Y no es porque digan, no, no la queremos hacer. Yo apunto a que ustedes van a seguir el camino y van a seguir, digamos, aumentando en jerarquía, así que van a encontrarse con obstáculos de este tipo. Entonces, siempre que yo tenga acá el voltaje esté en volt y la resistencia esté en ohm, la unidad que va a dar como resultado es el ampere. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, la resistencia, existen resistencias que tienen otro valor? ¿Sí? 5 kilo ohm. 5 kilo ohm. Entonces, vamos a ver después también un poquito de unidades. Tenemos 5 kilo ohm. ¿Está bien? Como vimos micro, los submúltiplos, ¿se acuerdan que vimos micro coulomb, el nano coulomb? Bueno, este kilo está de este lado. ¿Está bien? Está de kilo ohm, mega ohm, giga, ¿sí? Son números más grandes. Pero del otro lado veríamos que mili era 10 a la menos 3. Bueno, el kilo va a ser 10 a la 3. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si 5 kilo ohm va a ser 5 kilo ohm, esto es igual a escribir a 5 por 10 a la 3 ohm. Resuelvo cuánto vale, que ustedes ya están en condiciones de resolver cuánto es 5 por 10 al cubo, y ese valor lo meten acá ya pasado el ohm.
y calcularán el 5.000. valor en amperes. ¿Está bien? Sí, decime. 5.000, digo. Ah, perfecto, claro, 5.000. Sí, sí, perdona. Esto daría 5.000 ohm, y a esto en ohm lo meterías acá abajo, 5.000 ohm, y te daría un valor en amperes. ¿Está bien? Después, si a vos te piden, pasame el valor, como yo lo estuve jodiendo el otro día, pásenme el valor a miliamperes y eso como para que jueguen un poquito con los múltiplos. Bueno, ustedes ya más o menos tienen las herramientas como para hacer eso. ¿Está bien? Pero bueno, no los quiero embarullar con cosas aledañas que van a aparecer. Pero acuérdense, Profe, sí, decime. donde puso el 5 kilómetros, puso 5 por 10 a la cuánto, que no se ve bien. Ah, a la 3. Gracias. Yo después les voy a mandar una parte donde justamente volt, kilovolt, megavolt, microvolt, y les va a decir ahí 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, para que hagan lo mismo que hicieron con Coulomb. Microcoulomb, que era, digamos, 10 a la menos 6 Coulomb. Bueno, si es microampere, 10 a la menos 6 ampere. Entonces, ahí van a transformar un número, lo van a llevar a la unidad que ustedes quieran, a ampere, a volt, para que las unidades le queden como ustedes consideren necesario. ¿Está bien? Pero estamos con eso. Entonces, esta es la ley de Ohm, vimos la ley de Ohm, la similitud, vimos las tres variantes que puede hacer que alguien que este voltaje no lo tenga, sé la corriente que pasa y sé el valor de la resistencia que hay en el circuito, y alguien dice, bueno, pero si yo tengo esta resistencia para que circule esta cantidad de corriente en amperes, ¿de cuánto tiene que ser la fuente para que circule esa situación? Entonces uno que utilizará esta fórmula, dice, bueno, esta resistencia que me den como dato, multiplicada por la corriente que circula por el circuito, hago este producto, esto en amperes y esto en ohm, y este producto me va a dar el valor en volt. Entonces uno dice, bueno, la fuente tiene que ser de tantos volt para que circule a través de esa resistencia de tantos ohm cierta cantidad de amperes. ¿Está bien? Si alguien dice, ¿cuánto será el valor de la resistencia para que aplicándose a una fuente de 12 volt circule una corriente de, no sé, 10 amperes? Entonces, ¿qué utiliza? Pone los 12 volt acá, dividido 10 amperes, como está en volt la unidad madre y la corriente está en amperes en unidad madre, el valor te va a dar en unidad madre ohm. Entonces esa división te va a dar tantos ohm. Entonces te va a decir, mira, para que tengas esa fuente y circule cierta cantidad de corriente, la resistencia que tiene que estar acá tiene que ser de tal valor, de tantos ohm. ¿Está bien? Pero fíjense que no es algo que... Es esta variante, son tres parámetros, no cambia. Es ese juego. ¿Está bien? Este es el circuito al cual ya le hicimos simbología. Fíjense que lo que estamos viendo así, esto ya de alguna manera ya aprendimos de que es el símbolo de una pila. ¿Está bien? Y que si hay dos pilas, en un circuito, un control remoto, que hay dos pilas, una a continuación de la otra, también aprendimos cómo simbolizarlas. Son este esquema, uno a continuación del otro. ¿Está bien? Y fíjense que de esto, de alguna manera, esta resistencia ya aprendimos a decir, bueno, esto que está acá, que se pone en forma quebradiza con 3 o 4 quiebres, eso representa la resistencia en un circuito. ¿Qué es lo que puede ser resistencia en un circuito? Una lamparita, la velita esta de la estufa, la resistencia interna de un calefactor eléctrico, el bobinado interno de una agujereadora, ¿sí? Producen cierta resistencia o obstáculo en el paso de la corriente en el circuito. ¿Está bien? Que después de ahí aprovecha a propósito el hombre para sacar algún provecho, bueno, ese es otro cantar. ¿Está bien, muchachos? ¿Más o menos se entendió algo? Sí, entender se Sí, entendió. profe. ¿Sí? Profe. Pero bueno, fíjense que es
digamos, de alguna manera yo entiendo que muchos me van a decir, sí, la verdad que bueno, obviamente no es un tema que uno lo haya visto a pleno, digamos, en la secundaria como para decir, esto es una refrescada y ya lo agarré. Es un tema nuevo que a muchos es por ahí, como todo tema nuevo. Y que si por ahí no tiene ciertas precauciones uno como para encararlo, si no hubiésemos hecho quizás esa similitud del tanque con algo que ya es como que estamos familiarizados en la vida real, y enganchar esa similitud con el tema este de corriente eléctrica, por ahí esto sería chino básico. Pues no digo que no sea chino básico, pero por lo menos uno ya lo mira de otra manera. ¿Está bien? Y por lo menos empieza a entender cosas que, obviamente, uno va a decir, a mí qué me importa el tema de la corriente eléctrica, pero por lo menos uno aprende ciertas cosas, el tema de resistencia, el cierto de voltaje. Acá uno ve directamente proporcional, mayor voltaje, mayor corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a mí me agarra, me quedo enganchado con 220 volts, me va a pasar por mi cuerpo cierta corriente. Pero si agarra los cables del poste, agarro fase y fase, que son 380 volts, mayor voltaje, por mi cuerpo va a ser mayor corriente. Entonces, ¿qué voy a quedar? Más achicharrado, más rápido, por decirlo así. Para que entiendan, digamos, esas cosas que estamos viendo de mayor voltaje, mayor corriente. ¿Está bien? Si mi cuerpo está húmedo, ¿sí? Disminuyo la resistencia. Entonces, cuando yo quedo enganchado sin querer con un cierto voltaje, o hago una diferencia potencial entre mi mano y tierra, y yo estoy humedecido o mojado, disminuye mi resistencia y estoy provocando que por mi cuerpo circule mayor corriente, porque bajó la resistencia de mi cuerpo. Fíjense que la ley de Ohm está aplicada a mi cuerpo, ¿sí? Y es un claro ejemplo que uno puede entender de decir, bueno, ante, digamos, cuando yo me quedo pegado o recibo un shock eléctrico, ¿cómo funciona esto de si estoy mayor circulación de corriente? Si hay algo que produce menor resistencia, produce mayor corriente. Y ese jueguito, fíjese que yo lo que les dije recién, les va a quedar mejor, más claro de lo que estamos viendo, esa importancia y es algo lindo como para que quede uno grabado. ¿Está bien? Así que bueno, nada, seguiremos. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, 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 profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. bárbaro. Bueno, muchachos, hasta acá estamos. Seguiremos la clase que viene. ¿Eh? Bueno, Bueno, cuídense mucho, buena semana y nos mantenemos en contacto. Bueno, chao, profe. gracias igualmente, Buena profe. semana para ustedes. Chao, chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao, suerte.